porque no da los tiempos que se pueden manejar en las universidades, pero que esos trabajos descriptivos sean tan buenos que permitan en una fase posterior hacer investigación. Y eso es lo que tenemos una cantidad de proyectos a lo largo del país interviniendo el patrimonio arqueológico, y muchas veces está mal intervenido, hay deficiencias, y todo eso es lo que precisamente tenemos nosotros que entrar a revisar desde la agremiación, proponer esas soluciones. Y creo que ese escenario de la audiencia pública es donde hay que llevar todas estas inquietudes para ver cómo realmente nosotros logramos generar un proceso de cambio en la arqueología colombiana. Tenemos que adecuarnos, y algo que discutíamos desde la primera vez es que tenemos unos problemas que nos llevan 20 años y nosotros todavía estamos pensando en los mismos modelos de los años 90. Estamos ya casi 20, 30 años donde hay toda ahora una mercantilización de la ciencia que no se quiere reconocer, pero es un hecho. Lo que decía Ernesto Montenegro alguna vez, somos básicamente fuerza de trabajo calificada y entramos en ese mercado. Entonces, ¿qué pasa con todos esos problemas? Y eso es lo que precisamente tiene un impacto en términos de quiénes están interviniendo el patrimonio, bajo cuáles criterios, y cómo podemos nosotros transformar esos criterios y hacerlo realmente idóneo para que precisamente podamos hacer la arqueología que todos al menos aspiramos, ¿no? Que es una arqueología que aporte a la ciencia y que aporte pues, en términos de conocimiento de nuestro patrimonio. Sí, pero está bien, es un comienzo, pero 5 días al final del semestre no es suficiente para esa seguramente discusión. habrá que buscarlo. David. Yo soy optimista con esta situación que está proponiendo, al contrario a Jorge. Por la siguiente razón, la arqueología es costosa. Hay que tener docentes con doctorado, hay que tener laboratorios, no tenemos los laboratorios, hay que contar con prácticas de campo intensivas, por lo menos 20 días de campo, y las universidades pueden sacar propósito. Y precisamente aquí en la Nacional, pues, ven con muy malos ojos la arqueología porque son pocos los estudiantes, hay que tener una infraestructura que es más fácil contar para etnografía o para cualquier otra línea, lingüística, lo que sea, la arqueología es costosa. Entonces yo soy optimista en el sentido de que esto va a generar un espacio para que las universidades respondan ante las necesidades del país. O sea, así como yo veo la experiencia de la arqueología forense, que nos obligó a responder a una necesidad del país y también de montar laboratorios, de capacitar gente, y hoy día tenemos gente profesional. Colombia es el primer país del mundo que tiene más antropólogos forenses trabajando en ese campo. Y casi todos formados aquí. Que nos inventamos la antropología forense, no sabemos qué era eso. Nos la inventamos aquí y pues con la ayuda, por supuesto, de gente de otros países se montó, y eso está ya a un nivel profesional. Tanto que pues, nosotros peleamos, como decían, de la mano de obra calificada, porque a los antropólogos les pagaban como a técnicos. Decían, ¿cómo van a equivaler un médico con un antropólogo? Hasta que hoy día ganan más que los médicos y los ontólogos en la fiscalía, porque tienen unos riesgos profesionales. Bueno, pues para los que no conocen, yo soy David González, yo soy antropólogo de la Universidad de los Andes, y realmente venía a tocar el tema, pues, recopilando las ideas que tú hablabas acerca de que es acreditada, de que no, que las tesis, algo que ustedes hablan. Digamos, en el caso particular de los Andes, sé que existen tres modalidades para finalizar la carrera. Una es obviamente haciendo una tesis, la otra es haciendo como una práctica de grado, y la otra es haciendo un trabajo dirigido. Entonces, pues, digamos ahí sí retomando lo que decían, bueno, hasta qué punto el I.O. va o no va, porque yo tengo varios amigos arqueólogos que están pues idóneamente instruidos para hacer la arqueología, pero digamos en su momento ellos hicieron, no sé, una práctica en arqueología para acabar su lado. En mi caso particular yo hice una práctica, un trabajo dirigido en historia, porque yo tengo una opción en historia. Entonces bueno, obviamente va conjugado a la arqueología también en mi trabajo particular, pero uno dice, bueno, digamos si estamos hablando ya de universidades y toda la cosa, yo sé que en los Andes poco a poco se han recortado indiscutiblemente las clases de arqueología, seminarios y demás. Entonces bueno, uno dice, ahí sí toca retomarlo nuevamente y toca hablar con las universidades. Yo he estado tratando de hablar con mis profesores toda la vez, pero ellos tampoco es que sean muy laxos a no sé, Juan Carlos en su momento él tiene conocimiento que yo hice la gestión para poder que la universidad ingresara a esto, pero finalmente no sé, como que la universidad quedó ajena.
¿Qué va a generar? Pues, ahorita toca otra vez, es una tarea que está pendiente con los años, pero sí hay la profesora Sonia Archila ha manifestado la intención de apoyar que nosotros podamos. Yo muchas veces he hablado con Luis Gonzalo Jaramillo acerca del tema para ver pues, si él nos da la participación, pero no sé, muy reacio a eso. Pero entonces, pues, refiriéndonos a los temas ya de la agremiación, de la acreditación como tal, sí, pues sí me preocupa, digamos, desde mi facultad, porque, o bueno, desde mi universidad, porque, digamos, yo conozco actualmente otros profesionales egresados, también que están haciendo arqueología preventiva, en este caso, y, no sé, ellos no tienen, pues no sé, yo lo que hablaba Juan Carlos, hay personas que hacen campo dentro de las clases de la universidad, o bueno, dentro del tiempo de la universidad. Yo fui uno de ellos, pero yo fui un voluntariado, yo me regalé 100% a la arqueología, y yo le preguntaba a muchos compañeros, ya nuevas generaciones, que qué ha pasado con eso, y me dicen, no, ya los campos en la arqueología cada vez son más reducidos, mucho más cortos, ya casi no hay cosas. Dios, afortunadamente en el tiempo que yo estudié habían proyectos grandes en la arqueología, pues académica, entonces tuve como la oportunidad de poder asistir a eso y aprender mucho en campo, en técnicas y demás. Pero digamos, estas nuevas generaciones no, y pues uno también los ve, y ya profesionalmente cuando uno los va a medir, por decirlo así, que bueno, vamos a trabajar en equipo y toda la cosa, muestra tus habilidades, y muchas veces no son las como las idóneas, no sé. Entonces pues, no sé, por eso digo, volver a ese ámbito de la universidad, pues yo me dediqué un poco de la academia, pues porque, no sé, para mí, pues obviamente en este momento, 2014, la arqueología preventiva ha sido pues una de las salidas, como bien se ha dicho, para desarrollarse uno como arqueólogo acá en Colombia. Pero la academia sí, a veces es muy real, como tú tienes tu punto de vista, pero también toca ser un poco más laxo, porque finalmente, pues sí, uno dice 7 materias, sí, no, pero de pronto con unas prácticas de grado, o digamos, me parece interesante lo que el profesor José Vicente decía acerca de los diplomados de arqueología. Eso me parece interesante, pues ya para, obviamente, dar pues para complementar, sí, para afianzar conocimientos que uno finalmente ha perdido por X y o sea, como o sea, le pregunto, porque no conozco la mente cómo puede funcionar, pero no sé si la delegación no puede como intervenir un poco en esa vigilancia, como de los requisitos que deben cumplir las universidades, justamente para determinar lo que es un arqueólogo. Por ejemplo, hace poquito yo me encontraba con una contradicción, y hablaba con alguien de acá, hablamos una línea de profundización en arqueología, y hablábamos ya que una vez había terminado la carrera, y yo le decía, ¿qué tal saliste preparada? Me decía, yo lo que aprendí de arqueología lo tuve que aprender a la fuerza, al haber salido. Cuando ya estaba ejerciendo, fue cuando tuve que comenzar a aprender a hacer arqueología. Y en contraste, hace un mes estaba yo en la Universidad de Magdalena, que no tiene línea de profundización en arqueología, no la tiene, y sin embargo hablaba con el profesor de arqueología de allá y me decía que había invitado a unos estudiantes de acá para que colaboraran en una obra que había allá, y los de acá no, o sea, los del Magdalena terminaron, los de la Universidad de Magdalena terminaron diciéndonos a nosotros cómo era que teníamos que comenzar a trabajar en la práctica, porque no. Y hablábamos con compañeros acá y decíamos, pero a ver, por lo menos una cosa tan elemental como que la misma universidad destinar un espacio dentro de todos los espacios que tenemos acá para hacer unas prácticas, digamos, de poco de sombrero. Eso no implica salir de acá, pero una cosa tan simple como esa, sí que podría ser como algo muy básico. Pero eso, o sea, no sé en qué punto nosotros como organización podemos llegar a ese punto como de vigilar. Yo te contesto eso de una manera muy sencilla, y es, como agremiación, con la estructura que adoptemos en febrero y de adelante, muy poco. Es decir, hacer gestión y el lobby, lo que hemos hecho, una cosa con la de hoy, lograr, hablar, de la voluntad. Más allá de eso no se podría hacer. Bajo la figura de una colegiatura, sí, o de un consejo profesional, sí. Están habilitados y facultados. El caso de los biólogos y geógrafos
Incluso los geógrafos hacen exámenes de idoneidad para establecer quiénes pueden ejercer o no la geografía, independientemente de las universidades. Entonces, y por eso, reitero, el primer punto de la agremiación es poder llegar a ese colegio. Tenemos que trabajar y tenemos que organizarnos y agremiar. Frente a lo que pasa en los departamentos de antropología, evidentemente esa es una de la principal justificación por la cual la universidad decidió renovar el registro calificado, o por el cual nosotros le vendimos la idea de renovar el registro calificado, fue justamente, en el programa de arqueología del externado, fue justamente haber revisado lo que está pasando en los planes de estudio de los programas de antropología y darnos cuenta que de 13 programas de antropología hay 4 que no tienen ninguna asignatura de arqueología y dicen claramente no nos interesa la arqueología, y hay otros que han ido disminuyendo paulatinamente eso, y nos preguntamos frente a la realidad de una demanda creciente de arqueólogos, ¿dónde se van a formar esas personas? Claro, para la administración esto no es fácil. Cada vez que me reúno con el director de financiera de la universidad y sabe lo que implica ir construyendo, me río y le digo, me imagino, doctor Valencia, que ustedes no se imaginaron lo que implicaba abrir un predio de arqueología. Y dicen, no nos imaginamos. Pero ya estamos metidos y estamos trabajando en consolidar eso y esperamos, entiendo que hay otras iniciativas en ese sentido y esperamos que se den muy prontamente. En foros y en debates yo he sostenido que para quienes tienen departamentos de antropología, como la Nacional, que han consolidado líneas de arqueología, no es muy difícil formalizar esa formación como arqueólogo. Y frente a lo que tú dices, no se trata de crear técnicos en excavación arqueológica. Estos chicos que están acá, claro que ven materias de antropología, comparten asignaturas y teoría antropológica, teoría de las ciencias sociales, ven etnohistorias, ven lingüística y ven también unas cosas que hacen falta. Tener un curso intensivo de SIC y análisis espacial en arqueología, tener un curso sobre teorías de evolución social para analizar ese tipo de fenómenos, es decir, ser arqueólogo, formarse como arqueólogo hoy tiene una serie de competencias que van más allá de la intervención misma del patrimonio arqueológico, sino que tienen que ver también con la gestión y saber de derecho y saber de todo el marco legal, nacional e internacional que rige eso, y también tiene que ver con un aspecto importante que es el divulgar, comunicar, hacer que la arqueología tenga una relevancia social y que